El celuloide elegido. Siempre es una alegría, ya saben, recibir a Daniela Rosenfeld en nuestro programa, en su casa también, en Radio Sefarat. Hola, Daniela. Hola Raquel, ¿cómo estás? Pues encantados de poder hablar una vez más de este Festival de Cinema Jueu que tú diriges y que alcanza la 23ª edición. Exacto. Todo un éxito, Daniela. Cuéntanos cómo ha sido la gestación de esta edición y cómo se va a desarrollar. Bueno, la gestación ha sido un poco accidentada porque llevamos unos años ya, pero este año ya estamos teniendo bastantes problemas presupuestarios. Hemos tenido así como muchos recortes, bueno, en fin, es toda una historia muy larga, pero ha sido como bastante complicada la gestación. Pero es que a la vez, mientras teníamos más reuniones, a cual más delirante que la anterior, finalmente, pues con muchos recortes, pero hemos conseguido tirar adelante. Y paralelamente, pues es que cayó en mis manos un libro que realmente me entusiasmó, que se llama Los judíos y las vanguardias. Uh-huh. Y bueno, a partir de este libro un poco empezamos a construir la programación, que luego se fue ampliando, pero realmente pues que decir, hay grandes artistas judíos, que algunos por el cambio de nombre, digamos, muchos motivados por el antisemitismo de la época, estamos hablando del nacimiento de las vanguardias del siglo XX, con lo cual es como prácticamente el periodo de entreguerras, aunque empezara un poco antes los movimientos de vanguardias, y de repente pues empiezas a descubrir que realmente a lo que era el porcentaje de judíos de la población europea en ese momento, los judíos que pertenecieron, algunos incluso arrancaron, u otros fueron grandes figuras de los movimientos de vanguardias artísticas, la proporción la cantidad es realmente desproporcionada. Como por ejemplo pues el movimiento Dada, Uh-huh. que tiene su base, digamos, que uno de los creadores, entre comillas, uno de los primeros manifiestos, los escribió Tristán Tzara, que es un poeta judío rumano que cambió su apellido y su nombre, Sí. como Marcel Yanko, que sí que acabó en Israel, como Man Ray, como muchísimos más, como Robert Capa, Gerda Taro. Dentro del mundo de la fotografía también es impresionante la cantidad de judíos, ¿no? que han sido grandes maestros de la fotografía. Y pues en todos estos movimientos pues realmente es impresionante. Uh-huh. Y estos son Y algunos de los protagonistas de las películas documentales que componen esta edición. Siempre eliges un tema que sirve de hilo conductor de argamasa entre todas estas películas. En este caso me imagino que hablará las películas sobre todo de esas vanguardias, de esos protagonistas y de lo que supuso para ellos tener que abandonar en muchas ocasiones su país y su propia cultura. exacto, digamos que de alguna manera, bueno, casi todos los documentales son un poco la vida de estas personas. En el caso, por ejemplo, de Un Eti a la Gargub, que es una película sobre Man Ray, filmada prácticamente por Man Ray, es un poco mostrar, ¿no? Mostrar lo que era el arte de Man Ray en filmación, que es muy importante. Y luego hay una película que sí es muy especial, muy, muy especial, que es de los años 80, que se llama Brussels Transit, que es una película que está hablada en yiddish, Uh-huh. que el director era un gran amigo de Chantal Akerman. El director hizo solamente 2 películas, trabajó con Chantal Akerman en un par de películas, y luego Sammy Spiegelbaum se llamaba, murió al poco tiempo de hacer esta película, bueno, a los 4 o 5 años de hacer esta película murió de SIDA, no pudo hacer ninguna otra película. Y esta película, Brussels Transit, digamos, para nosotros es la pieza clave. Es la que amalgama las 2 vertientes, ¿no? Porque luego, por otro lado, también hablamos de los problemas de la migración y de la falta ¿no? de cómo es la relación con el país de acogida, lo que significa abandonar tu hogar para tener que refugiarte en otro país, que es algo muy conocido en la historia judía, es una historia Uh-huh. muy conocida. Y sus padres eran judíos polacos que sobrevivieron al Holocausto, o sea, que pasaron por los campos y sobrevivieron al Holocausto, y en el año 47 se van de Polonia a Bélgica y se instalan en Bélgica. Sammy Spiegelbaum, esta película en yiddish,
está toda hablada en yiddish, es una de las, yo no sé si diría la primera, pero sí, una de las primeras, si no es la primera, de las películas modernas, o sea, después de la guerra, de alguna manera, después del auge del cine yiddish en los años 30 y 40, antes de la guerra, es la primera película contemporánea hablada en yiddish. La primera o una de las primeras. Bueno, impresionante que esté en el festival y además, si no me equivoco, en el día de la inauguración, el miércoles 6 de octubre. No, el miércoles 6 de octubre tenemos una película alemana que habla un poco del antisemitismo actual. La palabra tabú, sí, me he equivocado. La palabra tabú, exacto. Sí. Es que este año también haremos 2 sesiones en el Cine Truffaut de Girona y la primera sesión sí que es Brussels Transit en Girona, porque realmente es una película que a mí personalmente, ¿no? como de alguna manera hija y nieta de judíos polacos refugiados, realmente al ver la película, te digo sinceramente, o sea, fue una sensación tan familiar, era como ver a mis abuelos. Ya, es que es maravillosa. Es que justo cuando estabas hablando de la película me estaba acordando de tu madre. Y bueno, este programa se lo dedicamos a su memoria, que hubiera disfrutado mucho con esta película que habla eso de identidad, de su propia identidad y por supuesto de la tuya. Siempre el tema de la identidad está presente en el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, la identidad judía. Es una edición bastante larga, Daniela, porque se desarrolla desde el 6 al 21 de octubre, como nos has dicho, con 2 sedes, la Filmoteca de Cataluña en Barcelona y este Cine Truffaut en Girona. También un éxito, ¿no? Que se pueda disfrutar del festival en 2 sedes. Sí, realmente pues también para nosotros de alguna manera es una satisfacción, ¿no? Estar en los cines Truffaut de Girona, porque son un poco uno de los cines históricos de Girona, uno de los cines... no creo que haya mucho más, pero además es un cine muy especial. ¿Va a haber coloquios también con algunos de los directores? Sí, tendremos, el Brussels Transit, tenemos la inmensa suerte de que viene a presentarla tal Heber Chibowski, que es el director de la Maison de Culture Yiddish de París, de la Biblioteca Meden. Vendrá a estar aquí el día, creo que es el 19, a presentar Brussels Transit. Luego, pues estamos esperando, tenemos una película, no la has visto, ¿no? Las aventuras de Saul Bellow, que estamos esperando a ver si puede venir el director, porque, estuve hablando con él esta semana y de momento de Israel no pueden salir, no pueden entrar a Europa por el tema del COVID. Esperemos que cuando sea octubre, pues él ya pueda venir, no lo sabemos. Y luego Leo Kassin, que es el director, que él es ruso, nació en Rusia, es judío ruso que vive en Alemania, que es el director de La palabra tabú, que es la segunda película que viene a presentar a Barcelona. Y que se realiza en colaboración con el Instituto Goethe, si no me equivoco. Exacto, sí. ¿Qué más colaboraciones tenéis en el Festival de Cinema Jueu de este año? Tenemos esto del Cinema Truffaut, luego también presentaremos con el Festival de Cine de Arte la película Un été à la Garoupe y La crónica de Zúrich, que es sobre Man Ray y el movimiento Dada. Wow. El Instituto francés también colabora con nosotros alojando a tal Heber Chibowski, el director de la Maison de la Culture Yiddish. Por supuesto, la Filmoteca de Cataluña, que es como nuestra sede y que nos cuida mucho. Sí. Que tú lo has podido ver, que realmente es una relación excelente. Sí, es una sede maravillosa. Los cines Truffaut de Girona no los conozco, pero la Filmoteca de Cataluña, en pleno centro, muy cerquita de la Rambla barcelonesa, es eso, una sede maravillosa para este festival. Sí, realmente es una sede de lujo. Y el Patronat de Girona, que colabora con nosotros en las filmaciones en las proyecciones de Girona. Este año también hemos vuelto de alguna manera a colaborar con la Red de Juderías de España, que también nos ha hecho una aportación económica por el tema de los recortes que hemos tenido. Y el Cine Truffaut ahora mismo, pues el Cinema d'Art, el Instituto francés, y creo que no me olvido a nadie. Hay grandes nombres también. Y la Embajada de Israel, por supuesto. Y la Embajada también de Israel en España. Estábamos, Gitay, hablando de Israel. Sí.
Hay una película de Amos Vitaly, que es, bueno, no es la última que ha filmado, es la anteúltima, que es una historia realmente muy, muy especial y muy bonita, porque todo transcurre en un tranvía y son como muchas historias, muchas anécdotas, muchas historias y encuentros en un tranvía. Para mí es una de las pelis, una película muy especial y que realmente la recomiendo, ¿no? Porque tiene un aire muy especial. Daniela, el festival siempre está conectado con la actualidad, por supuesto, y habláis de antisemitismo, de lo que está sucediendo ahora mismo en Europa y en el mundo. Exacto, sí, es que abrimos con esta película, que es una historia en un colegio, en un instituto de Alemania, entre un niño judío y unos niños árabes, y cómo se van desarrollando esta especie de enemistades un poco forzadas, ¿no? De alguna manera, por circunstancias, y cómo al final, pues como al final, digamos que de alguna manera hablando entre los padres, pues llegan a entenderse, ¿no? También tocamos mucho el tema, este año también hemos querido un poco dirigirnos, que cada año intentamos hacerlo, lo que pasa es que es muy complicado tocar un poco el tema de los judíos de los países árabes. Hay una película preciosa que se llama Vecinos, que el director es kurdo, que es Mano Khalil, que es una historia de su infancia, que él vive en Suiza ahora, es otro emigrante en Suiza que ha nacido en la frontera turco-siria, y es un poco una historia basada en su propia historia de la infancia de un niño que sus vecinos son judíos y bueno, luego al llegar un profesor de Damasco, pues la cosa se va complicando porque empieza a hablar del enemigo sionista y la entidad sionista y contra los judíos y el niño no entiende muy bien qué pasa, pero sin embargo, pues claro, sus vecinos son judíos, ¿no? Y realmente es una historia preciosa y nos pareció muy interesante ver esto, ¿no? Esta visión desde otro grupo perseguido de alguna manera, como son los kurdos. También en Sin La Habana, que es una película que está dirigida por Kaben Abatian, que es canadiense, hijo de judíos iraníes, que es un poco también, ¿no? esta contraposición de dos grupos que tienen que emigrar, ¿no? Porque la historia es una pareja de cubanos, que él es bailarín y ella es abogada, que buscan la manera de salir de Cuba. Es otro tipo de emigración, porque es más una emigración económica, pero deciden que la única manera de poder emigrar es a través de que él, que da clases de danza, pues se case con una de sus alumnas, enamore a una de sus alumnas. Y la alumna a la que enamora, o por lo menos pues le hace gracia y se lo lleva a Montreal, o sea, imagínate irse de La Habana a Montreal, es una hija de judíos iraníes, una judía iraní, ¿no? Wow. Y es un poco la historia entre estos tres personajes que es maravillosa. Bueno, historias increíbles, las que nos trae siempre el Festival de Cinema Jueu. Ya saben, una oportunidad única de poder ver esas películas de las que a veces hemos hablado o hemos tenido noticia, pero que las pantallas comerciales casi nunca llegan a nuestro país y sí llegan a las pantallas del Festival de Cinema Jueu. No sé si quieres añadir algo más, Daniela. Bueno, creo que lo hemos dicho todo. Nada, que a los que estén por aquí los esperamos en la Filmoteca y que, bueno, esperamos que les guste. Seguro que sí. Enhorabuena por esta 23ª edición que estamos deseando que comience ya y bueno, un saludo a todos los que conforman el equipo que hace posible este Festival de Cinema Jueu de Barcelona, único en nuestro país. Muchísimas gracias, Daniela. A ti, Raquel. Un abrazo.